precioso, Padre, santo y poderoso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por un día más estar en tu presencia, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí, Señor. Seguimos clamando a ti por los que no llegaron, Señor, para que tú sigas obrando, alzando tu mano buena, dando la victoria, rescatando, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y glorificándote grandemente, Señor. Padre Santo, en esta hora, Padre, tú que ves todas las cosas, te rogamos, mi Señor, que tú estés visitando allí a Noelia, Máximo, Padre. Te pedimos por Rosario, Padre bendito, y aún por Pablo, Padre, para que tú sigas haciendo la obra en sus vidas, mi Señor, liberando, Padre, preparando el camino, Padre, y glorificándote grandemente, Señor. Así como también te rogamos por todas las personas que escuchan, mi Señor, a través de Facebook, de YouTube, en la actualidad o más adelante, Padre Santo bendito, porque sabemos, mi Señor Santo Dios, que tu palabra permanece, mi Señor bendito, Padre, y que es, mi Señor, actualizada en cada instante y de nuestras vidas que la escuchemos, Señor. Padre Santo, por tanto, haz la obra, mi Señor, y glorifícate grandemente, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor. Sobre todas las cosas te rogamos por aquellos, mi Señor, que día a día son atormentados y perseguidos simplemente por creer en ti, Señor. Asesinados, Padre. Oh, mi Señor, muchas veces, Padre Santo, les matan a sus familias delante para que nieguen la fe, Padre bendito. Por eso te damos las gracias, mi Señor, por el lugar donde vivimos, de aparente paz y tranquilidad, Señor. Pero te pedimos encarecidamente, Señor, que tú despiertes a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo aproveche esa paz que tú les has dado, Santo Dios, y pueda pelear la batalla en oración, en ayuno, en ruego, súplica, Señor, por todos aquellos que alrededor del mundo, Padre precioso, Dios de la gloria, necesitan el respaldo, porque tú nos has llamado a ser un solo cuerpo, Señor. Que podamos realmente ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Por eso en esta hora ministra sobre nosotros, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y talla con cincel, Padre bendito, en nuestro corazón tu palabra, para que podamos ser hacedores de ella y no tan solamente oidores, Padre Santo, y menos oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Estábamos en el versículo donde nos hablaba del yelmo, que es el 17. Amén. Efesios 6, 17. Venimos durante 2 cultos anteriores hablando de lo que es la armadura espiritual. Amén. Y el Señor sigue profundizando en eso. ¿Te molesta lo correcto? Sí, algo me Amén. Hace calor. Dice ahí, Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Nosotros estamos centrados en lo que es el yelmo, el último culto, y vamos a seguir en lo que es el yelmo, lo que nos cubre el yelmo. Amén. Por eso dejemos ahí en Efesios 6, 10 medio marcadito y vamos a ir a repasar una palabra que leímos el culto pasado en 2 de Corintios 10, 4. Es un poquito más antes de Efesios, está 2 de Corintios. Está Efesios, antes está Gálatas y antes 2 de Corintios. 10, 4. Habíamos leído del 4 al 6. Precioso el Señor. Amén. Dice ahí, en Efesios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia... ¿Encontraste? Lo tenía eso. Vente para acá. Vente para acá. ¿No? Corintios 10, 4. 10, 4. Amén. Así que dice ahí. ¿Tiene segunda? Sí. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a prestar atención en especial, también son unos versículos que, da para muchísimo, pero vamos a ir despacito. Dice ahí en el 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, caminamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero no militamos según la carne, sino según el Espíritu.
Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, son espirituales, por eso, por ejemplo, tiene tanto poder lo que es la oración. No la vemos, es algo que hablamos, ¿verdad? La oración es algo, es un arma, pero dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Y nosotros tenemos dos tipos de fortalezas a las cuales nosotros atacamos. Hoy nos íbamos a enfocar en lo que es la lengua, habíamos dicho en culto pasado, ¿no? Ya vamos a llegar a lo que habla nuestra boca. Pero tenemos que entender también las potestades que Dios nos da, ¿verdad? Dice acá, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? O sea, por ejemplo, la fortaleza de Santa Teresa es un lugar sitiado, ¿verdad? Para defenderse contra el enemigo. Ahora, hay fortalezas que están dentro de nosotros, pero las fortalezas que están dentro de nosotros son fortalezas del diablo. Entonces nosotros tenemos que destruir qué son las fortalezas que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, yo soy cleptómana, de esos que roban así, un ejemplo, ¿no? Y no logro superar eso. Eso es una fortaleza que el diablo tiene en mí, porque yo estoy en pecado. Es algo que yo no le he podido entregar al Señor. Entonces, eso es una fortaleza que el diablo tiene en mí. Y como pongo ese ejemplo, puede ser cualquier otro, aún cosas a veces envidia, celos, cualquier cosa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a identificar esas fortalezas, porque espiritualmente nosotros tenemos que despojar al diablo de todo dominio que tenga en nosotros, que él no pueda realmente tener ningún dominio en nuestras vidas. Esas son las fortalezas dentro de nosotros que nosotros tenemos que sacar, las fortalezas que el diablo tiene en nosotros, ¿sí? Es como los dardos, ¿tá? Vamos a identificar las fortalezas que el diablo tiene en nosotros, él sabe cuáles son, ¿no? Y referente a eso nos manda los dardos. Por eso está la sabiduría y la inteligencia del cristiano. Si a mí seguido me vienen los dardos entonces me vienen pensamientos de suicidio, imagínense. Bueno, entonces hay depresión en mí, hay angustia, hay tristeza, hay cosas, sentimientos que yo tengo que sacar, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, como hablamos en el culto pasado, el dardo viene y nos pincha. Si nosotros lo reprendemos se va, si le damos lugar baja el corazón, porque algo hay una fortaleza. Entonces por eso tenemos que aprender a identificar, ¿sí? Nosotros estamos llenos de fortalezas del diablo y tenemos que, a medida que vamos avanzando, irnos despojando de eso, porque acordándonos que Cristo nos compró con precio de sangre. No somos de nosotros ni somos del diablo, somos de Cristo. Entonces todo lo que el diablo tenía en nosotros tiene que ir. Como cuando uno vende una casa, el que estaba antes tiene que llevar todas las cositas. Bueno, así el diablo tiene que sacar todo lo que tiene en nosotros, todo lo que nos puede agarrar, llevarse, ¿sí? Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, ¿sí? O sea que tenemos que tener la fe de que nuestra oración, nuestra relación con Dios es un arma poderosa contra las fortalezas. Porque ¿quién nos va a mostrar la fortaleza que el diablo tiene en nosotros? Dios. Yo no los conozco. Yo los veo, pero adentro no los conozco. Solo Dios nos ve adentro y sabe realmente qué hay dentro de nosotros, ¿no? Y aún después de años, por ejemplo, en mí, ¿sí? Que por ejemplo después de años, aún estando predicando la palabra, el Señor de repente me habla la palabra una y otra vez, soberbia. ¡Wow! No podría haber soberbia en mí, pero en ciertas decisiones y cosas había soberbia. Entonces, bueno, a la rodillita y Señor, ayúdame y límpiame y sácame esto, y me arrepiento y renuncio a todo eso, ¿no? Un ejemplo que les pongo, o sea, es un proceso y es durante toda nuestra vida, porque aun cuando nos limpiamos de las fortalezas que tenía antes el diablo, él siempre está tratando de meter cosas, ¿está? Por eso el Señor nos compara con un soldado. Nosotros empezamos una lucha, ahora nos está costando más porque recién arrancamos. Después que ya empezamos a conocer, sabemos cómo defendernos. Y no solamente nos defendemos, sino atacamos, ¿tá? Entonces tenemos que llegar a ese punto en el cual no solamente nos estamos defendiendo, sino empezamos a atacar. No es atacar al diablo, porque él tiene poder y autoridad. Es pelear la batalla por los otros. Y eso se llama atacar, invadir el terreno del diablo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora las fortalezas que también el Señor nos da, potestad,
para derribar. ¿Y cómo, no? Vamos a ir ahí a Mateo 12, 22. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Santo y poderoso. Mateo 12, 22. Dice el subtítulo: Blasfemia contra el Espíritu Santo. Precioso el Señor. Santo y poderoso. Vamos a ver todas las cosas que hacía el Señor. Amén. Milagros preciosos, maravillosos. Y como Él también en cada cosa que le hacía nos dejaba un testimonio. Amén. ¿Tenemos? Dice ahí: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿será este el prometido, el que venía a salvarnos? Más los fariseos. ¿Qué son los fariseos? Eso es lo que tenemos que entender. Los fariseos eran personas que conocían la palabra de Dios, ¿no? Lo del Antiguo Testamento, todo, pero no lo hacían. Tanto que Jesús dijo, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque ellos no cumplen. ¿Tá? Entonces los fariseos conocían la palabra de Dios, pero no la cumplían. Entonces estaban contra Cristo también. Dice: más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto es un versículo que nos dice y nos hace entender que tenemos que estar unidos. ¿Tá? El Señor nos dice: soportémonos los unos a los otros. Nos hablaba en cultos anteriores lo que es el perdón, ¿sí? O sea, cuando Cristo nos trae a una familia, ¿sí? Que no convivimos, no somos de la misma sangre, pero Él como que nos cambia la sangre, nos pone su sangre y nos hace familia. Lo que nos hace es que, por ejemplo, yo tengo un problema y no necesito decirle ninguna explicación. Fulano, por favor, ora por mí. Punto. Nada más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo uno es, y es el que nos va a guiar a orar cómo tenemos que orar por la persona que está en problema. ¿Tá? Tiene que estar en nosotros el deseo de pedir la ayuda, la humildad, ¿no? De decir, bueno, necesito que oren por mí. Oren por mí, estoy pasando mal, si quiero dar detalles los doy, si no los quiero no es necesario. El Espíritu Santo se encarga de guiarnos, ¿verdad? Muchas veces hay cosas que nosotros no nos sentimos como para compartir. Dios las sabe, se las entregamos a Dios y sí pedimos oración a los hermanos porque unidos es mejor, ¿verdad? Dios nos respalda más. Entonces ahí nos dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, si nosotros estamos peleados, enemistados, el diablo nos hace papilla, ¿está? Dice, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, les estaba diciendo, ¿cómo puedo yo echar demonios en el nombre de Belcebú, que era el príncipe de los demonios, el mismo diablo? No, lo hace en el nombre de Dios, y se lo dice ahora. Dice en el 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Vamos a detenernos en el 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué hombre fuerte hay en nuestra vida cuando nosotros estamos en dos aguas? El diablo. Él es el que tiene la fortaleza en nosotros. Nosotros tenemos que atarlo. Nosotros tenemos potestad de atar, dice, de hollar serpientes y escorpiones. Está el versículo que dice que nosotros tenemos potestad, que todo lo que desatemos en la tierra será desatado y lo que atemos en la tierra será atado. ¿Nosotros podemos tener demonios dentro de nosotros? Sí.
Si le pedimos al Señor, Él nos muestra y nos ayuda. Nosotros tenemos la potestad de atarlos y de nosotros echarlos fuera. Demonios de tristeza, de angustia, pueden ser demonios, pueden ser dardos, pero pueden ser demonios. Si nosotros le pedimos, el mismo Señor nos libera y nos da a Él la potestad de atar, ¿sí?, todo lo que hay dentro de nosotros y echarlo fuera. En el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, que es el que nos da la victoria, ¿sí? Y de desligar nuestra vida de todas las ataduras, ¿sí? El otro día miraba yo en Montevideo una señora, grande era la señora, estaba sentada en la parada y había una muchacha joven muy bonita parada allí. Pues aquella mujer hacía así y la miraba y estaba de tapaboca, pero una mirada tan fea, ¿no? Eso trae maldiciones a una persona completamente inocente que solo está siendo linda y está ahí, ¿está? Pero atrae envidia. ¿Qué atrae? Maldiciones, cosas feas, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a defendernos de todas esas cosas. Señor, líbranos de todo eso. Yo me desligo de todas las maldiciones que vienen contra mi vida. Señor, ponme a cubierto de toda lengua contenciosa. Ahora vamos a ir después a lo que es la lengua. Lo que nosotros decimos, pero lo que dicen los demás, cómo surge efecto y cómo nosotros tenemos que aprender a defendernos también de eso, ¿sí? Tenemos que defendernos de todas esas cosas y el Señor nos da esa potestad. O sea que el diablo es un hombre fuerte, pero viene alguien más fuerte, que es Cristo. O sea, en el nombre de Jesús nosotros atamos todo lo que hay en nuestra vida, podemos llegar a atar lo que hay en nuestra casa. Puede estar todo muy tranquilo y de repente se armó una bataola. ¿Qué pasó acá? ¿Quién está acá? En el nombre de Jesús yo ato y amarro todo espíritu inmundo, demonio que está atormentando mi casa. En el nombre de Jesús se va afuera. En esta casa vive Cristo, con fe, con plena seguridad, ¿sí? Y sobre todo, que es lo que vamos a ver, nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón tenemos que tomar la decisión realmente de darle lugar a Cristo. Con Cristo no hay medias tintas, no hay si no, voy a probar, o sí o no. Si nosotros decidimos sí, Cristo en nuestra vida, tenemos toda potestad, pero Él ve nuestro corazón y el diablo sabe si estamos seguros y con fe o estamos dudando. Él sabe esas cosas, amén. Vamos a irnos ahora sí, pero todavía no a la lengua, vamos a ir a Santiago 2, porque lo peligroso es cuando lleguemos a Santiago 3. Creo que todo el que ha escuchado Santiago está más al finalcito. Todo el que ha escuchado sí, Santiago 3 se le queda grabado porque, bueno, a mí se me escapó Santiago, el ventilador me lo corre. Vamos a leer desde el 14, Santiago 2. Dice ahí, la fe sin obras es muerta. En Santiago 2.14. 2.14. Amén. Dice ahí, o sea, las obras, ahora vamos a leerlo todo, pero las obras, que son los frutos, lo que Cristo tiene que ver de nosotros, ¿verdad? Y lo que también van a ver los demás. Dice ahí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, si nosotros tenemos fe, ¿qué es la fe? Creer en Cristo, creer que es Él el único que nos puede ayudar, creer que lo poco que vamos aprendiendo nos salva, nos libera y lo tenemos que poner por obra, que nos escucha, que nos contesta, que Él nos va a enseñar, tenemos que creer, ¿verdad? Ahora, si nosotros creemos realmente, nuestra vida tiene que cambiar. Si nosotros decimos que creemos y nuestra vida no está cambiando en nada, algo no está funcionando. Cristo no falla, entonces fallamos nosotros. No hay otra, en algo estamos fallando, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo vamos a leer después en Hebreos 4:12. Dice que es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que la palabra hace la obra. Si yo no la tomo, si yo la rechazo, si yo no la cumplo, lo que voy entendiendo, bueno, ahí está, soy yo. Pero Cristo es la palabra, Cristo es
es infalible, amén. Él tiene poder. Así que dice ahí, así también dice en el 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Las primeras obras que el Señor nos pide son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir frutos dignos de arrepentimiento? Es que yo le dije al Señor, me arrepiento de mis pecados, límpiame de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces, las cosas viejas tienen que desaparecer. Es mi obligación dejarlas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo mentía, decíamos el culto pasado, bueno, ya no miento. Y si se me escapa alguna mentira, es un proceso, pero yo tengo que arrepentirme cada vez que eso sucede y no puede seguir sucediendo eternamente. O sea, si yo robaba, no puedo seguir robando porque sé que a Dios no le gusta. ¿Sí? Si yo estaba en depresión, el Señor nos dice, gozaos, ya no puedo estar. Entonces, cuando llegan esas cosas, nosotros tenemos que rechazarlas y no justificarnos a nosotros mismos. Estamos acostumbrados muchas veces a sentirnos victimizados, ¿no? Pero ahora no hay excusa, porque antes no teníamos a nadie y éramos una víctima del diablo. Ahora tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús, que nos da la victoria en todas las cosas, que dice que no nos vendrá una tentación que no podamos soportar. Y la tentación no es comerme una torta de chocolate o caer con un hombre o una mujer los hombres o lo que sea. Eso no es solamente la tentación, es una tentación, pero quizás de esa sí podemos escapar más. Una tentación es dejarnos decir, ay, yo soy débil, Dios sabe todas las cosas, me tiro a morir. Es una tentación, porque le estoy faltando al Señor, ¿verdad? Una tentación, el Señor sabe todas las cosas, caigo esta vez y no hay justificación. Dios dice que Él no nos da algo que nosotros no podamos soportar y nos da estas armas tan poderosas que es la oración. Entonces, si yo estoy siendo tentado en lo que sea, que cada uno sabe en qué, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es clamar al Señor, nada más. Al levantar la mano, Señor, sálvame, sácame de esto, Señor, en el nombre de Jesús. La tentación de explotar en un problema, ¿no? O sea, que estás al límite, ahí, frena, apártate, ora. Tienes la salida, Él nos da la salida. Está en nosotros si queremos seguir. Muchas veces nosotros seguimos, ¿sí? Nos airamos en tal manera que explotamos, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de carácter, ¿no? Porque era lo que más me pasaba a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces uno sabe hasta dónde se puede frenar y cuando ya no. Entonces cuando uno está perdiendo el control, está cayendo. Cuando nosotros vemos que ya no estamos, bueno, Señor, ayuda. Nosotros sabemos hasta dónde, ¿verdad? Y no juguemos no aguanto un poquito más. No, está el Señor ahí para salvarnos, para rescatarnos de lo que sea, de explotar. Porque nosotros, por ejemplo, pongo el ejemplo del carácter, ¿no? Explotamos, gritamos o pataleamos, insultamos o lo que sea, la manera que explotemos, golpeamos cosas, lo que sea. ¿Nos vamos a sentir mejor? ¿Ayudamos a alguien? ¿Edificamos en algo? No, al contrario, lo único que hacemos es darle una fortaleza al diablo. ¿Está? Entendemos lo que se asocia, ¿verdad? Lo que son las fortalezas y cómo nosotros tenemos que pelear la batalla, ¿sí? Con lo que hay dentro de nosotros y con las cosas que nos gustan, ¿verdad? Porque gustar no es siempre cosas lindas, pero por ejemplo uno está acostumbrado a explotar. Porque yo tengo un carácter y exploto, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Pero eso ya Dios nos dice que no. Entonces,
ya no lo puedo hacer, tengo que ir cambiando, ¿verdad? Entonces, sea lo que sea, cada uno se conoce y sabe en qué parte está el hilito más débil, ¿no? Pero entonces tenemos a Cristo y Él nos dice que no hay una tentación que nosotros no podamos soportar. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, ya no existen las excusas, no las hay. Amén. Es una decisión, esos frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Es cuando nosotros realmente decidimos seguir a Cristo. Ahí empezamos a ver los frutos. Nuestra vida tiene que cambiar, tiene que hacerlo. Y si no está sucediendo, algo no está bien, ¿sí? No digo que de la noche a la mañana dé una vuelta, pero tiene que cambiar. Nosotros tenemos que sentirnos diferentes. Tenemos que empezar a ver la obra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que darle lugar a que Él haga la obra, ¿sí? Si nosotros somos obedientes, nuestra vida comienza a cambiar, ¿sí? Nosotros nos empezamos a ver diferentes. Vamos a ir a Mateo de nuevo 14. Y después volvemos acá. Vamos a dejarlo por ahí, no sé si vamos a volver, creo que no. Mateo, vamos a ir a Mateo 14, 22. Precioso el Señor. Amén. 14, 22. Este es un pasaje que es muy polemizado, aún hablan y dicen, han tratado de salir a justificar, ¿no?, de que Jesús debe haber andado por el mar salado, donde las cosas flotan, pero nuestro Cristo es todopoderoso, ¿sí? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Se imagino, habrán arrancado a gritar cualquier cosa. En el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló y diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿sí? O sea, si todavía no creían en Cristo, venía caminando por las aguas en medio de una tormenta, porque las olas estaban sacudiendo la barca. Él venía mansamente caminando. Dice en el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Sí? Y vamos a pararnos ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos estancados? ¿Qué nos está faltando? La fe. ¿Está? La fe, porque Cristo nos dice, ven. Cristo nos dice, para mí todo es posible, no hay imposibles, ¿sí? Entonces cuando nosotros estamos estancados espiritualmente, nos está faltando la fe y nos hundimos. No quedamos estancados ahí arriba del agua, nos hundimos. ¿Y quién nos salva? Cristo. ¿Está? El cristiano ya de por sí no es constante en la fe. Un día está por allá arriba, otro día por allá abajo, pero Cristo siempre está. Ahora, cuando realmente nos estancamos, que no avanzamos, sabemos que estamos retrocediendo. Si el cristiano no avanza, está retrocediendo, porque el camino de Cristo es para adelante siempre, ¿sí? Entonces nos está faltando la fe. Por eso necesitamos la fe, el creer realmente, ¿sí? Los frutos dignos de arrepentimiento es cuando creemos realmente, arrancamos y seguimos adelante, el yelmo, nuestros ojos puestos en Jesús, ¿sí? ¿Qué miró Pedro? El viento, las olas, el problema, como decíamos en el culto pasado, miró el problema y se asustó, pero Cristo dice, ven. ¿Qué nos promete Cristo? ¿Que no vamos a tener olas? ¿Que no vamos a tener problemas? No, Él nos dice, yo estaré con ustedes hasta el último día de nuestra vida. No nos promete que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a pasar mal. No. Él nos promete que va a estar con nosotros, o sea que nos va a dar la salida. Por eso Él nos llama a estar gozosos, porque no importa lo que estés pasando hoy,
el Señor te dice, la victoria está adelante, tenés que seguir, ¿sí? Pero entonces, en el camino hay olas, hay tormenta, hay tempestad, no puedo retroceder, no me puedo parar. La fe es adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia en nuestra vida? Tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos la seguridad de que esto va a pasar y que yo voy a estar mejor, porque creo en las promesas de Dios. Ahora, si no creo realmente, si yo no me aferro a lo que Cristo me dice, yo me hundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando a mí me falta la fe, tengo una tremenda fortaleza del diablo adentro mío. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Que aquel que clama a Dios es necesario que crea que existe, ¿está? Entonces, a ver, si nosotros estamos flacos en la fe, si nosotros todavía no creímos que Dios existe, doble la rodilla y dígale al Señor, muéstrame que tú existes, dame la fe, muéstrame que tú existes, muéstrame algo, convénceme de que tú existes. Necesito algo de que recordarme cada día que tú hiciste para yo seguir adelante, ¿sí? A veces no nos da el saber el sacrificio de la cruz, lo que Él hizo por nosotros, y necesitamos algo en nuestras vidas. Bueno, pídaselo al Señor, Él está ahí, ¿sí? Necesitamos la fe, ¿sí? Ese es el escudo, acordemos, el escudo de la fe, lo que nos cubre de todas las cosas, lo que nos defiende, ¿sí? Aún es nuestra balsa para que no nos hundamos. Ese es el escudo que tenemos que tener, ¿sí? Vamos a irnos ahora a Mateo 15, ahí nomás, 7, ahí en la misma hoja. Hipócritas, dice, y está, en mi Biblia están las palabritas en rojo. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? O sea, el Señor llama hipócritas, ¿a quién? A aquel que no cree. Por lo cual, si no creemos, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a creer. Conozco en mi mente que tú me salvas, es lo último que me queda para agarrarme, el salvavidas, pero no tengo la fe. Ayúdame. Y Él dice, no quiere la muerte del que muere. Él nos da fe, ¿sí? Pero tenemos que pedírsela. Y tenemos que ser conscientes que la necesitamos, ¿sí? Porque ahí dice, este pueblo de labios me honra, ¿sí? Mas su corazón está lejos de mí. Para que lo que nosotros hablamos con nuestra boca sea una alabanza, sea una reprensión, sea atar, surja efecto, nuestro corazón tiene que estar lleno de Cristo. Nuestro corazón tiene que estar para Él, porque Él es el que tiene el poder, el nombre de Jesús. ¿Cómo voy a tener yo la autoridad de atar los demonios, los espíritus inmundos, si no creo en Cristo? Ni siquiera estoy creyendo en el nombre que estoy usando, ¿sí? Es como yo digo el ejemplo del antibiótico. Yo te digo, este antibiótico es buenísimo para lo que tú tienes. Toma lo que te va a hacer bien. Si tú me crees, lo vas a tomar. Si no me crees, no lo vas a tomar. Y lo mismo es Cristo. Si yo creo en Cristo, puedo usar su nombre, ¿sí? Si no creo, no puedo. Necesitamos la fe. Sin la fe, sin creer realmente, sin estar nuestro corazón lleno, tenemos que pedirle ahí que nos enseñe a amarlo, a conocerlo, para usar todas estas armas, ¿sí? Para que Él nos respalde en nuestra vida espiritual, ¿sí? Él nos va abriendo el entendimiento, pero necesitamos la fe para sostenernos, porque las olas se levantan alto, porque hay momentos en los cuales no sabemos ni para dónde agarrar, y en ese momento no podemos estar pensando en otra salida. Él es la salida. A Él tenemos que clamar, ¿sí? En la guerra, por ejemplo, cuando estaban muy asediados del enemigo, rodeados, alzaban la mano y decían, Hosana, ¿qué quiere decir? Señor, sálvame. Y algo pasaba, el Señor socorría. ¿Está? ¿Por qué? Porque ese soldado tenía la fe de que el Señor socorría. No importa si habían 50 rodeándolo, el Señor socorría. Hosana, sálvame, Señor. Sácame, ayúdame, ¿no? Y la salida viene. Está en nosotros la fe, ¿sí? Tenemos que tener fe. Sin fe no avanzamos. Amén. No le agradamos, pero tampoco avanzamos. Acordémonos de Pedro, se hunde. Entonces tenemos que tener la fe. Amén.
Vamos a comenzar despacito a ver lo que es la importancia de la palabra, ¿sí? Vamos a ir a Juan 1. La importancia de la palabra. Lo que tiene el confesar con nuestra... No, Juan, San Juan 1. El verbo hecho carne. Amén. Estamos como una flecha. Dice el verbo hecho carne, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y el verbo es algo que se habla, ¿verdad? La palabra, ¿no? Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, Cristo estaba con Dios. En el Antiguo Testamento vamos a ver muchas veces la palabra Jehová. ¿Qué quiere decir Jehová? Es todo junto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Tá? Estaban los tres juntos cuando crearon la tierra. Dios dijo, y las cosas se hicieron. Dijo, la palabra de Dios, ¿quién es? Cristo. La acción de Dios es Cristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo el que hace la obra. Así que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. ¿Amén? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante la fe, porque si creemos, dice ahí, creen en su nombre. ¿Qué quiere decir en su nombre? En la potestad que tiene el nombre de Jesús. Hablamos de un perro, un simple perro. Nosotros decimos en el nombre de Jesús, y el animal sabe. Dice, leíamos recién, ¿crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios creen y tiemblan, ¿no? El nombre de Jesús tiene poder. Tiene toda autoridad, porque Él venció en la cruz y Dios le dio toda la autoridad al Hijo. ¿Tá? Por eso ya en el Nuevo Testamento no se nombra Jehová. ¿Por qué? Porque Dios todo depositó en el Hijo. Cristo hoy está a la diestra de Dios Padre y intercede por nosotros. Ora por nosotros, con nombre. Ora por nosotros. Fíjate qué privilegio. ¿Quién está con nosotros acá? El Espíritu Santo. Pero dice la palabra que donde dos o más reunidos están, ahí está Él. ¿Quién? El Espíritu Santo está con nosotros cada vez que nosotros lo clamamos, pero cuando nosotros estamos juntos, aquí está Cristo realmente. ¿Sí? Tenemos el privilegio de que el que murió por nosotros en la cruz está aquí, el que nos ama, el que nos conoce, el que nos sana, el que nos libera. Entonces está en nosotros creer que Él puede todas las cosas, creer de que yo me puedo ir libre, me puedo ir sano, creer. Cuando nosotros creemos, Él lo hace. ¿Sí? Está ese ejemplo que es la mujer que tenía 15 años más o menos de sangrado, había gastado en médicos lo que no había, lo dice en la Biblia, después lo leemos un pasaje. No tenía ya esperanza, estaba debilitada porque sangraba, tenía hemorragias y no había nada. Y ella sintió de Jesús, y iba Jesús y rodeado de gente, una multitud, pues ella se arrastró entre la gente porque ni siquiera tenía fuerza. Y confió que solamente tocando el borde del manto, de la ropa de Jesús, el borde, iba a ser sana. Y lo tocó y se sanó. Era la fe de ella. ¿Tá? Y no solamente eso, sino que Cristo supo, dijo, yo he sentido que salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Dijo él. Le dice, maestro, le dicen los discípulos, maestro, la gente te oprime, dice, y preguntas, ¿quién te tocó? Yo sé que salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Y la mujer tuvo que reconocer y dar testimonio de que había sido sanada simplemente por creer, ¿sí? Por la fe. Entonces la fe es sumamente importante, como dice ahí en el 12. Mas a todos los que le recibieron,
nosotros lo recibimos en nuestro corazón, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso Él nos hace nuevos, realmente todos nuevos, ¿sí? Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Cristo ya existía, simplemente fue puesto en un cuerpo de carne. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Cristo vino a reconciliarnos con Dios, ¿no? Y hoy día nosotros le aceptamos en nuestro corazón y somos reconciliados con Dios y nosotros realmente creemos en el nombre de Jesús, ¿sí? O sea, vamos viendo lo importante de la palabra que está escrita y la palabra que pronunció Dios. Vamos a ir a Génesis, al principio de la Biblia. Génesis 1, cuando todo comenzó. Precioso el Señor. Ese libro es fácil de encontrar. Génesis 1 comienza ahí en la creación. Y vamos a leer salteándonos, ¿no? Vamos a mirar cuántas veces el Señor habló y qué pasó cada vez que Él habló. Porque dice, ahí en el 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Ahí vamos a atender. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios, el que crea, ¿no? Creó y estaba todo desordenado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ahí estaba el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, el hecho de decir Dios, la palabra es Cristo, la acción, ¿sí? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Qué importante la palabra, ¿no? Porque Dios dijo y se hizo. Vamos a ver qué dice en el 6. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y se hizo. En el 9, ¿qué dice? Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Dice en el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. En el 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En el 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. En el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el 29, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Todo lo dijo, o sea, ni siquiera hizo chasquear los dedos, lo dijo y se hizo. La palabra es muy importante y tenemos que entender que así como la palabra de Dios es muy importante, tenemos un enemigo que es el diablo, que imita a Dios en todas las cosas, por eso él se toma de la palabra. No solamente de la palabra escrita, la cual él tuerce, ¿sí?,
sino de la palabra que sale de nuestras bocas y de la palabra que sale de otras bocas. ¿Tá? Es muy importante lo que pronuncia nuestra boca. ¿Tá? Si Dios dijo y se hizo, y vamos a leer el 26 específicamente. Dice, hagamos, entonces dijo Dios, hagamos, estaba Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos, nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el 26. Esa potestad nos da el Señor, pero nosotros la perdimos. Porque nosotros no podemos con un león, nos come. No podemos con un tiburón. Pero ahí dice, señoré. ¿Por qué el hombre perdió eso? Porque el hombre cayó en pecado. Y perdió lo que Dios nos había dado. Amén. Pero lo más importante es esto. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y no que Dios tenga un cuerpo como nosotros. Conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Alma, cuerpo y espíritu. Los tres, en uno, esos somos. Por eso tenemos que reconocernos como un ser espiritual y Dios es espíritu. Por eso nosotros tenemos que discernir y andar en espíritu. Por eso tiene tanta importancia la palabra y no un chasquido de dedos o un aplauso, ¿no? Como dicen, ¡chup! Hágase tal cosa. No, la palabra. Él no necesita más nada. Es espíritu. Por eso nosotros tenemos que entender que la batalla nuestra es espiritual y es con cosas que no se ven. ¿Tá? Tenemos que ampliar la mente en ese sentido. Vamos a ir ahora sí a Santiago 3. Precioso el Señor. Y le vamos a dar una repasadita por arriba porque se nos fue el tiempo y es muy largo Santiago 3. Vamos a profundizar ahí para los cultos que vienen. Antes de Pedro, ¿verdad? Entre Hebreos y Pedro. Ahí está Santiaguito. Con la lengua. Una cosita chiquita que puede inflamar un incendio. La tenemos clara, la ley, pero a veces no la dominamos, ese es el problema. Como dice ahí, la lengua. Santiago 3 dice, la lengua. ¿En qué libro estás? San Juan. Mucho más al final. Sí, eso. Estaba pensando ahí Y ahí ahí está, Santiago 3. Amén. Dice la lengua. Hermanos míos, como ven, hermano mío, no le está hablando a la gente que no conoce a Dios, le dicen los hermanos lo que están buscando de Dios. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tenemos que entender que el Señor nos da y nos demanda. ¿Sí? Delante del Señor, yo con todo lo que les estoy hablando a ustedes, tengo que dar cuenta de tantas cosas. Si yo les enseñase a ustedes algo torcido, algo que no es, algo que se me antoje a mí, para mí es la muerte física y espiritual. Que no puede ser que no llegue enseguida, pero va a llegar. ¿Sí? Porque ustedes son del Señor, como estamos. Y para Él es importante cada alma. Entonces, si yo les hago tropezar a ustedes, si yo me tuerzo en algo, ¿sí? Los tuerzo a ustedes. Por eso es tan necesaria la relación de cada uno con Dios, para que llegue el día en que dice, hermana, me parece que eso que está diciendo no es. Vamos a orar. Y ustedes salvan mi alma también y me ayudan realmente, ¿sí? Porque el Señor, cuando nos usa para enseñar, nos demanda muchísimo, porque estamos hablando de su palabra y debe ser predicada tal y cual. No puedo inventar yo un significado, como hablamos el otro día. Yo no puedo decir arránquense en un ojo y van a ser salvos, como hay quien enseña, no, tienen que andar de pollera, si no se van al infierno. No, ¿verdad? Entonces el Señor demanda muchísimo de mí. O sea, para hablar la palabra de Dios, y Hugo lo sabe, yo tengo que orar, pedirle al Señor, la palabra me la tiene que dar Él. Por algo yo el culto pasado dije, seguimos en Santiago 3 y el Señor me puso todo esto que fue antes, porque es la voluntad de Él, porque cada uno de ustedes es de Él, y yo también.
O sea, yo lo que hablo tengo que escucharlo y aprenderlo y hacerlo. Entonces el Señor más demanda. Por eso el Señor dice, nos dice Santiago, guiado por el Espíritu Santo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Porque donde nos torcemos, viene el guadañazo del Señor, viene la vara, porque Él nos ama, ¿sí? Y nos exhorta a nosotros para que no nos tuerzamos, pero es muy peligroso hacer torcer a alguien, desviarlo, ¿sí? Entonces, nosotros no nos podemos hacer maestros. La palabra no es algo que se estudie, el Señor te la da. Si me preguntan a mí cómo yo llegué a predicar, no tengo la menor idea. No sé, Él lo hace, yo no sé. A veces no sé ni lo que va a hablar. A veces me da una palabra y cuando yo vengo empieza a hablar otra cosa. ¿Está? Tiene que ser Él el que hable. Por eso tiene que ser Él el que nos enseñe, el que nos haga aptos para enseñar. Amén. En el 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Pero varón perfecto, creo que no, ni varón ni mujer perfecto no hay, porque a veces una palabra con un tonito ya herimos, porque el significado se recibe diferente, ¿sí? Entonces no hay un varón perfecto, pero dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, o sea, los barcos, los buques, ¿no? Y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Con algo chiquito manejan el barco, no hoy es todo digital, pero está. Dice ahí en el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, un chisme, un chisme. Yo digo algo que es verdad, pero con cierta malicia. Tú le condimentaste y le agrandaste, se lo contaste a él y él lo entendió diferente. Y así a cuántas personas matamos, porque los matamos realmente por nada, ¿sí? Entonces armamos un incendio muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la pequeña cosa que hay una pizquita de maldad, digamos, pero no, es una bromita, digamos, está el diablo. El diablo se toma, ¿sí? Y el diablo le pone allí, y le pone aquí, y le pone allá, y al pobre desgraciado hace que escuche. Y lo matamos, literalmente lo matamos, ¿sí? Entonces llegamos a ser asesinos con nuestra lengua, ¿está? Así que dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, ¿sí? Ahí lo confirma realmente, o sea, es inflamada por el mismo diablo. Dice ahí en el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal, ¿sí? Después vamos a leer para confirmar, y creo que va a quedar para el culto que viene, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nosotros hay maldad, veneno, astucia humana, ¿cuántas veces teníamos esa chispa? Yo siempre le digo, guau, yo era la primera chispa, así siempre con segunda intención y metiendo. Pero ¿eso es bueno? No es bueno. Para mí es cómico, es gracioso, pero ¿y a los demás? ¿Cuántas veces dañamos? ¿Cuántas veces hacemos simplemente una broma con un defecto físico de una persona y lo estamos lastimando realmente? ¿Cuántas veces, no? O, no sé, pequeños comentarios que lastiman. El Señor a nosotros nos enseña a defendernos de esas cosas, ¿no? O sea, no escucho. Pero nosotros no podemos. Por eso nosotros tenemos que aprender a dominar nuestra lengua y que nuestro corazón, como dice el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que no salga eso, porque si está acá adentro, eso es una fortaleza del diablo, ¿tá? Entonces cuando lo hacemos,
ahí, pácate, picó el veneno. Amén. Así que dice, vamos a seguir leyendo y vamos a dejarlo ahí. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y si la palabra no fuera importante, no importaría que nosotros maldigamos, porque sería como decir algo y una palabra. No. La palabra tiene poder. Porque si nosotros bendecimos y creemos en Dios, la bendición llega. Pero si nosotros maldecimos, ni siquiera necesitamos creer en el diablo la toma. Y también llega la maldición. Pero llega doble. Llega para la persona a la cual nosotros la pronunciamos y en nuestra vida tiene la fortaleza el diablo. ¿Está? Entonces por eso tenemos que limpiarnos. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Sí? Los frutos nuestros tienen que cantar. Nuestra vida tiene que cambiar completamente. A nuestros ojos y a los ojos de los que nos conocieron. Tiene que cambiar. Aunque no nos digan, aunque no nos reconozcan. Nosotros tenemos que tener la satisfacción, el gozo de poder... Yo en esta situación, tiempo antes, había volado la cacerola. Y ahí está nuestro gozo, Señor. Gracias porque tú me liberaste de eso, ¿no? Ahí va el gozo de las pequeñas victorias que nosotros vamos viendo en nuestra vida. Pero tenemos que tener esos frutos. Y eso nos cuesta. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer a un costado nuestra vieja criatura, aplastarnos, morirnos, matarnos y dejar que viva Cristo en nosotros. Decir, cámbianos. ¿Cómo cantábamos? Necesitamos más de ti. Renuévanos, Señor, nuestro corazón y todo lo que hay en nosotros necesitamos de ti. Cámbianos la mente también, porque necesitamos pensar y ver como tú ves en el campo espiritual, en lo espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, todo es espiritual. Pueden decir, no, pero esto es un problema en el trabajo. Es espiritual. Lo tenemos que enfrentar espiritualmente. Antes de irme a la oficina, yo tengo que atarle los demonios a todo, porque el Señor me dio la potestad. Y vemos los frutos, ¿sí? Vemos los frutos. Tenemos que estar con Cristo en nuestro corazón, tomando esa decisión, o sea, no dudar, como dudó Pedro, que nos deja el ejemplo, ¿sí? Con fe, Señor, en el nombre de Jesús, si estoy haciendo algo mal, muéstrame para que yo me pueda arrepentir. Pero respalda. Y ato, y amarro, y libero mi camino, y peleo la batalla. Porque nunca sabemos si aún esa persona que nos golpea, y nos golpea en el trabajo, en la vida, en lo que sea, mañana o pasado no esté sentada aquí escuchando la palabra de Dios y Dios lo cambie. No lo sabemos, ¿verdad? Entonces Dios nos llama realmente que nosotros pongamos nuestra vida en sus manos. Y obviamente el Señor va a seguir hablando de la armadura y de todo lo que el yelmo cubre, ¿sí? Y de todo lo que tenemos que seguir viendo, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por estos breves momentos en tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque realmente, mi Señor, cuando empezamos, Padre Santo bendito, a amar tu palabra, Señor, todo parece corto, Padre precioso. Sigas tú hablando con nosotros, enseñándonos. Te rogamos que tú, Padre Santo precioso, nos recuerdes todo lo que tú nos vas hablando, que no nos olvidemos, Señor, y que podamos ponerlo por obra. Guíanos, mi Señor, en la batalla. Ayúdanos a caminar con fe, Señor Santo, en nuestras tormentas, Señor. Ayúdanos para que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor, en todo momento, sabiendo que tú nos das la victoria, y aumentanos la fe, Santo Dios, para obtener, Padre, todo lo que tú nos das, mi Señor. Como dice tu preciosa palabra, tú nos sirves una mesa y nos das todas las bendiciones servidas delante de nosotros, Señor. Tenemos que tomarla, Padre bendito, acercarnos y aceptar tu santa voluntad en nuestra vida, Señor. Por tanto, ayúdanos para que así sea, Padre. Y aún te rogamos, mi Señor, por todas aquellas personas que escuchan luego, Padre Santo, la prédica, Señor, para que si alguno no te ha aceptado en su corazón, Padre bendito, Padre, tú lo estés tocando, mi Señor, para que él pueda comunicarse, Padre, sea con nosotros, o pueda comenzar a congregarse en alguna iglesia, para aceptarte en su corazón, para empezar a conocerte, Señor, para poder pelear la batalla, para
hacer uso de esta armadura tan preciosa y completa que tú nos das, de todas las potestades que tú nos das, mi Señor, para que realmente podamos ser, como leíamos, llamados hijos de Dios y poner por obra todas las cosas que tú nos vas enseñando, nos vas dando, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias, Señor, muchísimas gracias, Padre, por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos enseñas, Padre, y fortalécenos la fe, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, y que realmente podamos ver esos frutos en nuestra vida, Señor, y que podamos ver los cambios, mi Señor, esa transformación que solamente tú haces, Padre, y que podamos caminar con gozo a pesar de todas las cosas, Padre precioso. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, y ayúdanos a amarte más cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gloria a Dios.